Buenas noches, les agradezco que esté en esta segunda parte de un programa que le pedimos al doctor José Sarucán de realizar a fin de hablar, como lo hicimos la semana pasada. El último reporte que Naciones Unidas nos da es realmente alarmante. Estamos en un proceso acelerado de perder animales, ecosistemas, vegetales, o sea, la biodiversidad. La dimensión de esto creo que todavía es imposible transmitir, de que no habrá desarrollo, no habrá equidad, no habrá un México social. No podrá haber una cuarta transformación si no preservamos el capital natural. De eso estamos hablando con el doctor José Sarucán en la semana pasada. Y nuevamente, gracias, José, por permitirnos seguir hablando de un tema que es muy trascendente. Y déjame recuperar, decía, nos diste la dimensión de esta sexta extinción que se está dando, pero hay una pregunta que está para muchos de nosotros en el aire. ¿Qué pasó? Porque la Cumbre de París pareció que era el momento en el cual había un acuerdo mundial y que era otro mundo de acuerdos multilaterales, y algunos hacen esta mención de que la llegada de Trump expresa un rompimiento. Algunos dicen que es el síntoma, no el efecto. Expresa un rompimiento de ciertos acuerdos globales. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos tan rápidamente a esa sensación de que lo que se planteaba hacer ni siquiera ya está en el planteamiento global y ha erosionado pues, las capacidades también de los Estados-nación para seguir avanzando hacia allá? Bueno, a ver, ciertamente esto fue muy aparatoso, la torpísima decisión del presidente de Estados Unidos de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. No todos los países están en esas condiciones, muchos países siguen trabajando en esto, muchos de ellos europeos que siguen trabajando, Japón de cierta forma, algunos otros, pues las fuerzas políticas interiores muy conservadoras, muy de desarrollismo a cualquier costo, pues han parado este asunto. Australia es un poco eso, que lo que hace es marcar desde luego pues un contraste entre unos y otros. En los Estados Unidos mismos hay dos regiones grandes, la costa del Pacífico y una buena parte de la costa del Atlántico, en la parte norte particularmente, que están yendo a su propio paso independientemente de lo que su presidente actual haga o diga. Ellos siguen marchando y dándole bien. Yo diría que incluso el país más contaminante ahora, que es China, está preparando y está viendo las cosas al futuro en el desarrollo de tecnologías y de mecanismos que les permitan hacer las cosas mejor de lo que lo han estado haciendo ahora. China consume una cantidad de carbón todavía para generar electricidad, que es absurda, todo el mundo lo critica, ellos mismos dicen, sí, no, pero esto es lo que ahorita tenemos y vamos a acabar de hacer una serie de cosas con esto, pero están adelantadísimos en el desarrollo de una serie de tecnologías de energía limpia y verde, digamos. Es un panorama muy diverso, porque yo creo que sería un error dar la impresión de que ya no hay nada que hacer y pues mejor nos acabamos lo que hay y ya no, los que estamos ahorita acabamos con lo que hay y se acabó, y los que vienen después, pues a ver cómo le hacen. Yo creo que es un error, sería una desgracia tomar esa actitud. Yo creo que hay muchísimo por hacer y hay muchas muestras y muchos ejemplos de que se puede avanzar y se puede avanzar hacia reducir el impacto de la actividad humana en el planeta, tanto en la parte que se refiere al uso de energías, y su resultado es el calentamiento global y el cambio climático, como del uso de los recursos. Por primera vez, y esto es que estoy tratando de dar estos contrastes, porque yo creo que es importante que el auditorio los oiga y los conozca, los valore. Por primera vez
la revista más importante de medicina, bueno, no sé si del mundo, pero ciertamente de Gran Bretaña, The Lancet, Sí. produjo un artículo en el que dice, no podemos seguir comiendo como estamos comiendo, con las dietas que tenemos, si queremos realmente reducir el impacto de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Una revista médica. No, esto no era Nature o Science en la parte ambiental. Estos para mí son signos importantes, yo diría que alentadores, de que la magnitud del problema ya se está viendo realmente reflejada. Lo que están diciendo en pocas palabras en el Lancet es, usted come, usted es parte del problema ambiental del mundo. ¿Por qué? Porque la comida que tenemos, la tendencia a las dietas que estamos utilizando son tan generadoras de problemas ambientales a través de la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, con el consumo de carne roja, ¿no? De carne de res, y de productos agroindustriales que son pues casi la orden del día en muchos lugares, en vez de recurrir a las comidas pues más tradicionales, más propias de una cultura como la mexicana, etcétera. Es hacer ver que todos tenemos una parte que jugar y que si esa parte por jugar no se juega, bueno, pues no hay poder sobrehumano en ninguna parte del universo que venga a ayudar a resolver este asunto. Lo tenemos que hacer nosotros. Y en ese sentido, de inmediato se me vino la realidad de que en este mundo de más de 7,000 millones, hay casi 4,000 millones literalmente población pobre. La desigualdad está atrás. Todo nos remite nuevamente a lo que yo señalo y muchos, el núcleo de toda nuestra relación humana está en la desigualdad y que tiene expresiones después en estas pandemias, obesidad, diabetes, etcétera. O sea, finalmente la complejidad y el no poner en el centro esta parte del capital natural, como lo has llamado. Déjame un corte y regresamos, porque mi pregunta sería, adelantando, ¿alguna vez platicamos de si hay algún lugar en México, algunos lugares, algunas expresiones que nos hablan de que sí es posible preservar capital natural, el desarrollo, o sea, volver a reivindicar esas buenas prácticas y volver a tratar de ponerlas en el centro para, dentro del diagnóstico dramático, escuchar lo que nos dices? O sea, si hay salidas, tiene que haber salidas. Vamos a un corte. José, creo, la última vez que platicamos, por eso quise volver a recordar este documento que Conavio hizo, porque nuevamente en esta enorme necesidad de mostrar lo que es posible, que está cerca de lo que es deseable, es que sí hay experiencias en México que han sido documentadas y que nos permiten sostener que puede haber desarrollo con equidad y garantía de derechos y preservación del capital, que no es una contradicción. Platícanos nuevamente de este documento. ¿Qué es lo que tiene aquí? Bueno, eso se hizo para enseñarle a la gente que no está metida en el tema de que hay muchísimos casos. Ahí pusimos 100, porque era lo del centenario y toda esta cosa hace unos años, y usamos 100 como un poco de, no sé, para estar en onda con lo que se está haciendo. Pero hay muchísimos más casos en donde el desarrollo económico y social de los grupos está perfectamente armonizado, no solamente armonizado, sino depende de la conservación de su capital natural, de los ecosistemas. Cuando doy estas charlas, Mario Luis, rápidamente un ejemplo, le pregunto al auditorio, que es un auditorio siempre laico, pues de la calle casi, ¿no? Las charlas del Colegio Nacional y otros que doy de otros lados de aquí mismo a Conavio,
Les pregunto, a ver, ¿cuál es el país que según ustedes tiene el mayor número de empresas forestales comunitarias certificadas como sustentables en el mundo? Y todo el mundo empieza a decir, ¿Finlandia? No, Suecia. No, Noruega, Canadá. Y les digo, ninguno de esos, es México. Y todos se quedan viendo así como diciendo, nos está tomando el pelo, ¿qué está pasando? Es México. México tiene el mayor número de empresas comunitarias forestales certificadas internacionalmente como sustentables. Y no es nada más eso, no es nada más que su extracción de la madera se haga de manera sustentable, de tal manera que no se acabe el bosque, sino varias de ellas ya se han desarrollado al grado de poder producir muebles con madera certificada que se venden en los mejores mercados internacionales como IKEA, por ejemplo, esta fábrica sueca creo que es, ¿no? Y otras. Bueno, ¿por qué no podemos tener más de eso? ¿Por qué no podemos tener otras comunidades que se les apoye para poder desarrollar esto bien? No todas lo pueden hacer, no todas están en condiciones de hacerlo. A veces la destrucción de la gobernabilidad de esas comunidades por razones políticas ha sido terrible, pero hay muchas que sí. Y hay otras cooperativas, las mejores cooperativas ¿cómo se llama?, de langosta, tanto en Baja California como en el Caribe, son mexicanas y venden sus productos a precios muy por arriba. Y tenemos ahora, acabamos de acabar el año pasado de tener a los productores de cacao de México en concursos interamericanos de producción de cacao, ganando los 3 primeros lugares de calidad en un concurso internacional con jueces internacionales. Y el café orgánico de México recibe valores por el quintal de café que venden que está 4 o 5 veces por arriba del valor comercial medio del mercado del café, ¿no? Uh-huh. Como commodity. Sí. Pues. ¿Por qué no podemos hacer esto mejor? ¿Por qué no tenemos caracoles? Digo, es que puedo pasar aquí 2 horas explicando esto. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay que impulsarlo, porque hay que ayudarlos, porque hay que dejarlos, hay que volverlos empresarios de sus recursos. Hay que volver prioridad. Finalmente, gobernar es tomar decisiones, pues, es priorizar. Así es. Y aunque seguramente tú tienes la información, hay empresas grandes, privadas, que tienen fondos, ¿no? O sea, que tan hacen su parte. No es suficiente, digo, no sé cuál sería emblemáticamente una empresa nacional que destine recursos a esto, pero sin el concurso del Estado o del gobierno es muy difícil. O sea, si hay estas experiencias, yo creo que nuevamente la intención es difundirlas, promoverlas, y porque la pregunta es ¿por qué si lo tenemos estamos dejando que se nos vaya? Claro. Porque esto implica también, el no hacerlo implica pobreza, marginación. Absolutamente, y de la parte más pobre y más marginada de la sociedad mexicana, que son quienes viven en las condiciones rurales, viven en los ecosistemas de los ecosistemas. Si a estos no les damos un cierto apoyo, pero luego los dejamos, aquellos mismos, algunos van a fracasar, sí, algunos van a fracasar. Hablamos de Mexicana de Aviación, que es grandecito, ¿no? Se lo llevó la trampa, y muchas otras compañías que se han perdido. ¿Por qué nos asusta que algunos de ellos a lo mejor fracasen? No, pues a lo mejor fracasan, pero si estamos pendientes y ayudando, y una vez que ya están así, dejarlos ir. Y la mejor manera de aprender y de desarrollarse haciendo las cosas es hacerlas y darse cuenta de que si se va uno por un lado, no va, y por otro lado se va. Y lo más importante, y lo he dicho 20 veces, no es nada más que los ponemos en una mejor situación de ingresos económicos, sino que se les cambia aquí algo muy importante, y que es un sentimiento empresarial en el mejor sentido de la palabra a la gente. Y con eso, vamos, se libera. Lo que pasa es que si no los queremos tener así y los queremos tener como clientes,
entonces a lo mejor no nos gusta mucho desarrollar políticas de Estado que realmente ayuden a promover empresas sociales, empresas comunitarias, ¿no? INAES, que estaba para esto, siempre tenía un presupuesto que siempre se lo recortaban, pues yo no sé ahora en estas circunstancias dónde va a quedar, pero esa es la línea que hay que meter. Sí, bueno, pareciera, yo no tengo los datos, pero este programa de Sembrando Futuro, de sembrar árboles en ciertas zonas, reforestar, bueno, pareciera ser que está en esa línea. No necesariamente, porque no está coordinado ni organizado por grupos de productores, está organizado por casi individuos. Sí, claro. O sea, bueno, yo creo que es una cosa. Puede ser muy importante, sí, puede ser muy importante, bien llevado a cabo en lugares donde esto es apropiado y con resultados que se vean a largo plazo. Y esta es la otra cosa. Yo siempre digo que si juntáramos todos los reportes de los diarios de todas las reforestaciones que ha habido en México, ya no digamos en la historia, los últimos 50 años, sí, los pusiéramos todos juntos, este país sería un bosque impenetrable de la cantidad de reforestaciones que ha habido, ¿no? No es el caso. ¿Por qué? Porque estas cosas se hacen puntualmente, se hace la reforestación, se dejan bolsas de plástico por todos lados, o no. O bueno, una parte. Y después no pasa nada. ¿Quién cuida eso? ¿Quién ve que no se queme eso? Que no vayan vacas a comer. No, pues deja eso. O sea, en esta ciudad, ¿no? De pronto vemos plantaciones de árboles o plantas que no hay manera que sobrevivan, ¿no? Y lo vemos en los cabillones. Entonces también hay pues nuevamente los intereses, la corrupción, como diríamos insistentemente desde el gobierno y desde toda la sociedad, que se compran plantas que sabemos que en 3 meses no van a subsistir. Y bueno, eso se repite y se repite. Vamos a un corte y regresamos porque en este escenario global y nacional, ¿qué está enfrente? ¿Qué eventos internacionales? ¿Qué momentos? O sea, tú que estás en la agenda global, ¿qué se está pensando ahorita, aparte de este reporte que comentamos el programa pasado? O sea, ¿cuáles son los próximos, digamos, momentos que ojalá sean impulso para, lo pongo positivo, acelerar el paso y hacer lo que se tiene que hacer? Vamos a un corte. Déjame, antes de entrar a este último bloque, señalarle al público todos los documentos de Conavio. Toda su información está en su página www.conavio.org.mx. Es muy importante, ahí está este documento y mucha información que permite a los tomadores de decisión públicos y privados saber literalmente dónde estamos parados. Sí, claro, y lo pueden bajar gratuitamente además. Y es una base de datos, créanme que impresionante. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la agenda global e internacional? ¿Qué podemos esperar en este 2019-20, que espero volverte a tener el programa? ¿Hay alguna convención, algún punto que genere otra vez este llamado de atención de que hay que hacer lo que se tiene que hacer? Aquí no podemos hacer lo que se puede. Bueno, yo creo que el organismo que produjo este reporte, del que hemos estado hablando, está ahí, va a seguir funcionando y operando, a lo mejor con una relación un poquito más firme o más cercana a Naciones Unidas, porque sí lo hay, pero es una cosa un poco laxa. Digo, desafortunadamente, algunos de estos organismos de Naciones Unidas pues, no han tenido el filo necesario o los dientes necesarios, no sé cómo llamarlo, para realmente entrar y penetrar y tener mucho más impacto. Pero bueno, así son los organismos multilaterales. Tienen muchas ventajas en un sentido, tienen limitaciones. Pero yo creo que tanto esto como otras instancias, y yo diría que incluso fundaciones grandes, Gates y algunas de las otras, van a empezar a ponerle una atención muy fuerte a esto. Hay algunos planes, por ejemplo, de subsidios a la protección
que no se han llevado a cabo, con es la cosa esta de RED, que REDD, un programa que va poco a poco por unos recursos. Yo creo que programas como ese y otros van a empezar a tener mucha más, espero, mucha más capacidad de apoyo y de financiamiento de proyectos, pero para los cuales hay que estar preparados. Y en ese sentido México ha hecho un avance realmente muy importante, en términos de la capacidad de poder, voy a llamar, competir por estos recursos con datos sustanciados, veraces, verificables y que realmente dicen la verdad. Ojalá y sea el caso y ojalá y los aprovechemos para esto, ¿no? Pero también hay que ver que, por ejemplo, el tener los subsidios internos que se dan en muchas partes, en Europa y en otros lados, para la protección de esos ecosistemas son muy importantes. El pago por servicios ambientales, que jugó un papel bastante importante en los años pasados, yo creo que lo tenemos que revisar y volverlo a tener y usarlo para que la gente pueda realmente meterle manos a este asunto y llegue un momento en el que ya esto ya no requiera de subsidios, sino que la gente, porque recibe un beneficio económico de lo que está haciendo. Y de esto también tenemos muchos ejemplos en México, ya se encargue de que no va a perturbar o tirar su selva o su bosque. Tenemos que llegar a esto, pero esto no se puede hacer sin una política muy clara y sin un apoyo gubernamental, una rectoría muy clara del Estado en este sentido. Y me quedo con una pregunta antes de una reflexión final. Hablabas de Veracruz y Tlaxcala, que están en el punto, digamos, más crítico de pérdida. Sí. En esa escala, ¿qué entidad ha logrado de alguna mantenerse o lograr? Bueno, varias. Hay un grupo arriba que, entre los que está Chiapas, curiosamente, de estados del norte y del centro norte del país. Luego viene una parte pues que está más o menos en medio. Sí. De la parte más arriba de eso está Oaxaca, que es el estado más biodiverso del país. Y luego a la cola estos dos estados, Tlaxcala y Veracruz. ¿Por qué no empezamos a darle cierto valor y entender esto y usar eso? Porque es una aproximación, es un índice. Sí, como todos los índices, son aproximaciones a la realidad, pero ¿por qué no entramos en eso y empezamos a premiar, valorar el esfuerzo local de cada uno de los estados? CONAVIO ha estado trabajando con casi todos los estados de la República en que hagan el estudio de su diversidad biológica. Ya tenemos 27 que están metidos en eso, que hagan su estrategia estatal de biodiversidad para el desarrollo de la entidad, y algunos de ellos ya tienen su pequeño CONAVIO propio, no sucursal de CONAVIO, de CONAVIO, sino su propia entidad. Yo creo que tenemos que movernos hacia allá. Tenemos que llevar esto realmente a los territorios que son tan diferentes en nuestro país, con grupos sociales que también son muy diferentes, y culturas, historias y demás, y realmente dar que desde abajo esto se empiece a mover de manera cada vez más autónoma, más local, regional, y además con conocimiento. Los estudios de estado de casi todos los estados de la República no se han hecho con 3 o 4 personas sentadas alrededor de una mesa. Participan cientos, a veces 300 individuos académicos, miembros de la sociedad civil, del gobierno local, en conformar ese estudio. Ya son esfuerzos sociales que yo creo que tenemos que respetar, valorar, utilizar, aplicar, para que cada una de las entidades realmente empiece a tomar en sus manos mucho más la responsabilidad del desarrollo local. En ese sentido, muchas gracias, doctor José Sarucán. No hay duda, CONAVIO es una institución emblemática del Estado mexicano, y en ese sentido la información que se tiene debe permitir
Y en estas semanas que está el Plan Nacional de Desarrollo, que está en la Cámara de Diputados, es momento de que los diputados se acerquen a Conavio, revisen, reflexionen lo que está puesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Debe ser momento de articular esta prioridad, de recuperar las experiencias y de poner en el centro, no habrá manera de resolver la desigualdad. Los procesos de discriminación, marginación, exclusión, pobreza, si no preservamos el capital natural. No hay manera de no enfrentar ese desafío y por eso esta plática contigo, José, muchas gracias. Siempre es un privilegio. Al contrario, y espero pronto, nuevamente, para mí es un privilegio tener esta reflexión de saber que sí podemos hacer lo que se tiene que hacer para preservar nuestra riqueza natural. Buenas noches y gracias por acompañarme. Gracias, doctor Zaragoza. Gracias a ti.